Joel W. Palca, por su parte, es arqueólogo y doctor en antropología por la Universidad de Vanderbilt en Estados Unidos. Ha dirigido múltiples tesis de doctorado en antropología en la Universidad de Illinois, Chicago, donde fue profesor de tiempo completo. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo por la Universidad Estatal de Arizona. Es director del proyecto arqueológico Mensabac desde el año 2004. Ha publicado varios libros enfocados principalmente en la arqueología de Dos Pilas en Guatemala y Mensabac en Ocosingo, Chiapas. Dentro de sus múltiples artículos destacan los temas de arqueología y etnohistoria de grupos mayas no conquistados, arqueología histórica y peregrinaciones mayas. Cuenta con una amplia experiencia de trabajo de campo en sitios mayas del periodo clásico y, sobre todo, del periodo posclásico. Entre sus numerosas excavaciones destacan sus trabajos arqueológicos con lacandones históricos. Recientemente se enfoca en el tema del paisaje ritual, la pesca y las embarcaciones mayas lacandonas. Pues no se diga más, bienvenidos doctor Josué Lozada y doctor Joel Palca. Adelante, por favor, si son tan amables. Ok, muy bien. Y buenas, soy doctor Joel Palca de la Universidad Estatal de Arizona y soy el director del proyecto arqueológico Mensabac con Josué Lozada, que dio la presentación anterior y que está presente, y también la codirectora Fabiola Sánchez. Nosotros trabajamos en arqueología del posclásico en Chiapas, o sea que el tiempo justo antes de la conquista española. Y hemos hablado que es posclásico, época de posclásico, es muy importante para la historia y cultura de Chiapas, porque es el momento, pues, que como conecta la cultura de los mayas antiguos, el clásico como de Palenque y Toniná, y conecta los mayas, los grupos mayas actuales. Entonces es un periodo muy importante para saber de la cultura e historia de Chiapas. Y entonces voy a hablar sobre unos sitios representativos del posclásico, época posclásica de Chiapas, y hablar también de temas importantes como el intercambio interregional. Vamos a ver que hay conexiones económicas con el centro de México, como la cultura mexica, azteca y todo Mesoamérica. También vamos a ver un poco de evidencia para la guerra. Habían mucha migración o movimientos de poblaciones, crecimientos de poblaciones, y junto con el intercambio, eso causaba conflictos, ¿no?, entre los grupos del posclásico en Chiapas y otros lugares. También vemos cómo era el momento de una más como cultura, religión interregional, que los grupos indígenas del posclásico de Chiapas compartían creencias religiosas con el centro de México y otras culturas. Entonces, sí. Eso sí, presento y entonces empezamos para ver ejemplos de arquitectura del posclásico, como Josué Lozada mencionó en la presentación anterior, que los sitios son más pequeños y la arquitectura es más pequeña. Y eso pues no ha llamado tanto la atención de arqueólogos en el pasado, porque no son templos grandes que tienen inscripciones jeroglíficas y tumbas y cosas así. Pero como les he explicado, el posclásico es muy importante para estudiar para la historia de Chiapas, porque esa es la época de que justo antes de la conquista. Tenemos que saber más de la historia, la cultura de estos momentos. Y lo que es bueno es que ya que las estructuras son pequeñas y como más humildes, son mucho más fáciles para excavar y mapear, investigar. Y entonces tenemos la ventaja que podemos excavar más que
los sitios postclásicos que en los sitios del clásico tardío, como de Palenque. Mucho más fácil, como les enseño en la próxima transparencia. Que eso muestra, estas fotos muestran las plataformas bajas y del postclásico que son fáciles para excavar. Y entonces, pero sí es a la misma vez difícil encontrar estos sitios a veces porque que están bajo de la superficie. Pero usamos mapas de antes de los documentos, pero también de recorridos de la superficie para buscar artefactos, el postclásico para reconocer estos sitios. Eso es lo que hemos hecho en Menzoboc. También hay que hablar con las comunidades. La gente ya sabe dónde hay restos arqueológicos y uno tiene que convivir y trabajar con las comunidades para aprender más del pasado. Y otros ejemplos de arquitectura del postclásico se encuentra aquí en esta foto, es de Chiapa de Corzo y es de arquitectura que son templos o estructuras más bajas y tiene la mampostería de piedras cortadas, pero son mucho más pequeños que del clásico tardío, pero a la misma vez están bien preservados del postclásico porque tienen menos tiempo, ¿no? Y usualmente el postclásico tiene una escalinata en el medio y a los dos lados tiene como unos estilos de como terrazas. Y esto es el estilo del postclásico. También la cerámica, y es interesante, esta arquitectura está compartida entre las culturas del centro de México hasta Chiapas, pero también la cerámica, y de esta época del postclásico hay cerámica como comales que se ve aquí en la transparencia, y pichanchas y cántaros, como cántaros de agua que tienen su cuello largo, y los platos tienen soportes largos. Y entonces, y también diseños que vamos a ver que se comparten las culturas del postclásico. Se ve en esta transparencia aquí de otras cerámicas de Chiapa de Corzo que muestran estos rasgos de la cerámica del momento del postclásico. Y estos estilos con cántaros con los cuellos largos y los platos con los soportes largos representa el postclásico. También la arqueología de Chiapa de Corzo, que sí que tiene una ocupación grande del postclásico, se ven este tipo de cerámica con los soportes y con los diseños que comparten con otras culturas de Mesoamérica, también diseños que se ven en el postclásico de Tlaloc, el dios de la tierra y lluvia y la guerra, que tienen los ojos bien redondos, como se muestra aquí en esta transparencia. Lo interesante también del postclásico no solo el estilo de los cántaros, pero también en Mesoamérica, inclusive en Chiapas, hay urnas, o los cántaros de agua se usaban como urnas para poner las cenizas y huesos de las cremaciones. Y se ven de este estilo de ollas usadas como urnas de cremación, pero hay una concentración muy alta en Chiapas de las cremaciones del postclásico. Se encuentran estas urnas para las cremaciones en edificios, en cuevas y en riscos, en muchos lados. Y pienso que es que en este momento es que con los contactos con el centro de México y el concepto religioso importante del sol y la milpa conectaban la lluvia, el sol y la milpa y el cielo. Y era como un ciclo de la vida, y en este momento las culturas pues hicieron conexión de la vida humana y la vida del maíz.
Entonces, el ser humano era como una planta de maíz que sembraba la planta, sembraba la persona crecía, la milpa y en el sol, y al final cuando la gente y la planta de maíz se morían por el sol, se secaban, se quemaban para regenerar la vida. Entonces, yo pienso que este simbolismo del milpa y de sembrar y quemar y echar agua y crecer y luego y de nuevo repetir todo era como de la creencia de la cremación, es como quemar una milpa. Entonces, en el de evidencia nada más de las conexiones religiosas entre las culturas, tenemos la evidencia de los artefactos. Tenemos como en Chiapa de Corzo, cascabeles de cobre. El cobre fue, hay minas de cobre en el occidente de México, en otras partes de México también, pero habían grandes minas de cobre en Michoacán, y esa gente ahí de los purépecha, los tarascos, y hacían muchos objetos de cobre y intercambiaban los cascabeles, pero también los mismos pedazos de cobre. Y hemos visto en nuestras excavaciones en Menzoboc que ahí mismo se hacen objetos de cobre en Menzoboc. Pero cobre mismo pues es parte del intercambio internacional. También en Chiapa de Corzo hay evidencia de concha del Pacífico, en las conchas marinas. Provienen de sitios en el Soconusco y de otros sitios en el Pacífico. El intercambio de la concha era muy, muy importante en el postclásico en Chiapas. Seguimos también viendo de otras evidencias de intercambio interregional en Mesoamérica. La obsidiana es de Guatemala y de Veracruz, de Pico de Orizaba, y también en Pachuca, que está cerca de Tenochtitlan, y en el centro de México. Obsidiana se encuentra en todos los sitios del postclásico en Mesoamérica, y Chiapas sí tiene mucho evidencias de intercambio de todos esos lugares. También hay algo interesante es que unos sellos que se ven en los sitios del postclásico, y algunos pueden ser como los símbolos de los sitios. Aquí en Chiapa de Corzo repiten estos símbolos como de templos, se ven las terrazas, y puede ser que este es el símbolo, ya que es que se encuentran muchos sellos de Chiapa de Corzo. Puede ser el símbolo o el glifo emblemático de Chiapa de Corzo, que vamos a ver después de otra evidencia en Menzoboc. También los españoles y mexica hablaban del intercambio con Chiapas, y hablaban de que la gente sirve del intercambio, y más bien con Chiapa de Corzo y de Soconusco y Tzinacantán, y que los mercadores que caminaban por estas regiones y buscaban el algodón o las mantas de Chiapas, pero también el ámbar y cacao, pero también intercambiaban, como se ve, la cerámica, como de Oaxaca y otros lugares, y cascabeles de cobre, y las navajas o lascas de obsidiana, oro, etc. El comercio era muy importante, como se aprecia aquí en esta transparencia. Estos son los bienes del intercambio que provienen del Soconusco, como los bultos, los petates de cacao y pieles de jaguar, y las plumas, todo el tributo de esta área. Y de Guatemala, los jades, que todo viene a Soconusco o a Chiapa de Corzo, y de ahí entonces sí, reparten por otras partes de Mesoamérica. Y toda esta evidencia están en los sitios. Por Soconusco también se encuentran los famosos cascabeles de cobre que se encuentran en todos los postclásicos de Mesoamérica, y obsidiana gris de Guatemala y verde. Entonces los obsidianas son muy claros de dónde viene. Pero también hacemos análisis químico
de la obsidiana y podemos ver las fuentes originales de la obsidiana y sabemos que viene de todas las fuentes de obsidiana de Mesoamérica. También en Soconusco se ven que sí que estaban procesando la concha marina para el intercambio, más bien para las pulseras o los bangles, decimos que hicieron este intercambio. Pero también la cerámica sí sigue, pues ya que es el postclásico de cerámica es semejante en forma y diseños en México Central y en otras partes del mundo mesoamericano. Y en Canajasté, Chiapas, también había muchas excavaciones para estudiar la como migración o crecimiento de sitios en el postclásico, crecimiento de poblaciones y también de la guerra. Se nota aquí que este sí es un patrón de asentamiento que hemos visto ya del postclásico, plataformas pequeñas y grupos de plataformas pequeñas, pero en el río, como en una península y protegida por el río, pero también por una gran muralla defensiva, un muro defensivo que se aprecia aquí en esta foto aquí para protegerse de las guerras. También hay mucha obsidiana aquí en Canajasté, pero también en la forma de puntos de flecha, que se encuentra así en el clásico o de hace tiempo, hace 1000 años, en la arqueología, pero hace 500 años, y se ve de que hay más puntos de proyectil, inclusive de flechas, en los sitios postclásicos. También en Canajasté se ve la cerámica como de estilo mesoamericano, compartido de estilos y diseños en el sitio y también la evidencia del intercambio interregional de los objetos de cobre, como hemos visto, y la concha pacífica. Canajasté se encuentra arriba en la Trinitaria y entonces sí está en como un camino, cerca del Camino Real, de hecho, de los españoles y entonces era un camino ahí de entre costa y selva y altiplano y las tierras bajas, y como otros sitios del postclásico. Y otros sitios representativo que se ha investigado es de las margaritas, cimientos de las margaritas, y se nota también que estos sitios postclásicos se encuentran en islas, como ha mencionado Josué, unos sitios en islas, era importante del agua, pero también, también para protegerse. En este momento de hace como 500 años en el postclásico había como lagos y aguadas en esta área y estos asentamientos podían protegerse en estas islas. Igual tenían caminos de tablas y de madera entre las islas, como hablaba Josué de la laguna Petá. También tenemos mucha evidencia del intercambio internacional en las margaritas, como hemos visto en el trabajo de Carlos Álvarez y Metlo. Y en Laguna Menzoboc, esto es como ya hoy en día con los drones se puede tomar fotos como de nave espacial, muy buenos. Hemos hecho LIDAR, mapas con láser, de mapas topográficos para sacar buenas imágenes, mapas de los sitios de Menzoboc. Pero ya tenemos, es muy, muy bonito la Laguna Menzoboc. Y este es como hemos hablado y tiene muchos sitios de postclásico con las plataformas bajas en la laguna o en las penínsulas alrededor de la laguna Menzoboc. Y cosas muy importantes de Menzoboc es que aquí es el origen del río Tulijá. Y no hay mucha gente que sabe eso, pero Tulijá nace aquí en la laguna Menzoboc y por aquí es el Tulijá que sigue por este rumbo, por el valle al oeste de Menzoboc. Y aquí hay muchos sitios de peregrinación también. Tenemos riscos y este gran cerro de agua aquí que les voy a mostrar. Es muy importante para la arqueología de Chiapas, en un centro de peregrinación, como un templo alto.
Y los sitios alrededor de la laguna tienen la cerámica del posclásico, como hemos visto, pinchanchas y los platos en cierta forma del posclásico, platos pequeños y con los soportes. Y aquí pienso que es el símbolo de Menzoboc. Hay muchos de esos sellos, esas estampillas, y tiene esta montaña en forma de pirámide que tiene cueva y dos aves a los lados, y es como los jeroglíficos de nombres en el cocinoto de Oaxaca. Y hay como, hemos visto como unos 20 y 30 de estos sellos en las excavaciones y en las orillas de la laguna de Menzoboc. Y aquí es un ejemplo cuando uno camina por la laguna, por los sitios de posclásico, hay muchas plataformas de piedra y plataformas como básicas, muy bajas y sencillas. Y en este dibujo por Santiago Juárez, también de un sitio, en una península de Menzoboc se ven las plataformas pequeñas. Lo que hay en Menzoboc es interesante, como el posclásico, hay barrios, los sitios tienen barrios. Ya que había mucha migración, no se juntaban muchos en los sitios y no hicieron sitios grandes, sino que barrios. Y hay como 20 sitios diferentes, 20 barrios del posclásico en Menzoboc. Y este sitio La Punta es en el centro, cerca del centro de la laguna, cerca de la montaña de agua en Menzoboc, y es como el sitio del centro político de esta laguna. Tiene más estructuras que otros sitios y tiene un gran embarcadero que hicieron los mayas del posclásico para que puedan llegar las canoas con la mercancía para la élite aquí que vivía aquí en este punto del sitio La Punta. Y aquí también en la Punta hay mucha evidencia del intercambio que hemos visto en las excavaciones. ¿Sabe? La cerámica de esa forma de los platos con los soportes en la Punta, pero de Tabasco, de cerámica naranja fina, que trajeron desde Tabasco. Tal vez por el mismo río Tulijá, subía la gente, bajaba la gente, otros caminos. Hemos visto que hay mucha conexión en el posclásico con Tabasco, justo al norte de Menzoboc. Y hay mucha obsidiana verde. Esto de verde y obsidiana viene del centro de México, fue controlado por los mexicas, que traían a Tabasco, a Tzinacantán y Tzocanusco, la obsidiana verde. Ahí hicieron intercambios con la gente del posclásico en Chiapas. También tenemos las cascabeles de cobre y también las brazaletes o pulseras, los brazaletes de concha marina del Soconusco o del Pacífico. También tenemos evidencia de la guerra y el conflicto en una península. Todos los sitios sí que tienen protección, tienen como plataformas o tienen muros defensivos, pero que tiene más es el sitio de Tzunún en Menzoboc, que tiene como unos canales, unas zanjas y tiene unos muros defensivos para la comunidad. Y este península estaba más cerca al valle o estaba más cerca a las tierras adentro, entonces tenían que protegerse más que otros sitios en Menzoboc. También tenemos la evidencia del conflicto en los santuarios. Hay muchos restos humanos y algunos de esos restos muestran que seguía el conflicto del posclásico en los tiempos coloniales, porque hay evidencia de traumas en los esqueletos, daños, cortes de machete en las caras, por ejemplo. Según los estudios de Vera Tisler y Andrea Cucina de la UADY, la Universidad Autónoma de Yucatán, que está en el proyecto también, han enseñado que hay cortes de herramientas de metal, machetes y cuchillos de metal en los restos humanos, en los santuarios en Menzoboc.
también parte de nuestro proyecto es trabajar con la comunidad y convivir con la gente y entonces y aprendemos de ellos y igual nos preguntan cosas y trabajamos conjuntos en muchas cosas y igual ellos pues aprenden de nosotros y lo que hacemos es que estamos estudiando los elementos culturales que siguen, como el uso de las flechas y cómo hacer herramientas de piedra y de pescar, cosas así. Estamos estudiando con ellos, pero también estamos trabajando con ellos por cosas ellos siempre preguntan del pasado, por qué hay restos humanos y cuántas gentes habían aquí, cómo vivían y cuándo vivían aquí. Entonces nosotros hablamos con la gente de la comunidad sobre sus preguntas y trabajamos con ellos. También estamos trabajando con la continuación de la cerámica doméstica en Chiapas, que se ven muchas de las mismas formas y usos o funciones de la cerámica sigue hoy en día en Chiapas. Entonces, estoy empezando un proyecto de estudiar la cerámica doméstica que yo encuentro sumamente bonita también. No sé, me gustan las formas y cómo los trabajan y cómo lo usan y todos los platos, comales y muchas veces por la perfección de la construcción de la pieza es que me gusta mucho y estudiarlo y otra vez y trabajar con la gente, pero convivir con ellos, hacer los proyectos conjuntos y hablar y cada quien contesta las preguntas de cada quien. Entonces, sí, muchas gracias y por su atención y entonces sí, y a ver cuando nos vemos en Chiapas. Gracias, Joel. Qué amable, Josué. Por supuesto que me has ayudado a Entre Tejas a reunir a esta playa de investigadores, de arqueólogos que nos han dado la posibilidad de editar el libro, el primer tomo de la historia de Chiapas, que corresponde a la época prehispánica. Y en verdad que durante esta serie de presentaciones por parte de los autores de este libro, pues hemos hecho un recorrido, si no estoy mal, de unos 11,500 años de la historia de Chiapas y nos han aclarado muchas cosas muy interesantes pues que no sabíamos, que ignorábamos, que estaba como el caso del iceberg, ¿no? El 90% debajo del agua. Y ahora con esta oportunidad que nos dan de compartirnos sus conocimientos, que indudablemente la gente que nos ve deberá tomar en cuenta que son muchos años de estudio, de trabajo de gabinete, pero muchos años también y muchos kilómetros de recorrido en cada uno de estos lugares. Y sin duda que nos surgen dudas y que querríamos más adelante tener la oportunidad de ir hablando al respecto. Bueno, que ustedes nos vayan hablando al respecto. Pues no nos resta más que agradecerles a ustedes. No sé si quieran hacer algún otro comentario, Josué, Joel. Pues de igual forma agradecerte la invitación y esperemos entonces que esta obra tenga un buen alcance, que sea de gran utilidad, tanto para especialistas como también público en general, estudiantes interesados en la historia de Chiapas y en la protección de nuestro patrimonio, que es muy importante, porque es Que lo eso que es fundamental, claro. va a dar esa identidad. Gracias. Sí, Joel. gracias. Es un gusto trabajar con ustedes y para mí, para aprender más sobre la historia de Chiapas y aprender más y ver más de las culturas y aprender más y también y convivir con la gente. Es una verdadera maravilla para mí. Es un gusto estar con ustedes y trabajar en Chiapas. Pues muchísimas gracias de nuevo. Gracias a quienes siguen estos programas de Entre Tejas TV y nos vemos a la próxima. Que estén bien. Hasta luego. Hasta luego. No